que ya la próxima semana terminamos esta parábola del hijo pródigo y voy a terminar con una más. Lucas capítulo 15, versículos del 28. Es la LB esa. Ok. Dice la escritura: entonces él se enojó y no quería entrar, y salió su padre y le rogaba que entrara. Siguiente. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Así que cierre sus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, gracias en esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí para recordarnos, Señor, la actitud que tuvo el hermano mayor, Señor, y que muchas veces es la actitud que tomamos nosotros, Padre. Conforme hemos venido estudiando, Señor, vemos que aquí el Padre amoroso hizo una fiesta porque su hijo menor que se había perdido regresó y había vuelto a la vida, pero su hermano mayor no quiso entrar a regocijarse, Señor, sino hasta le reclamó al Padre. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, y ayúdanos para que nosotros no tengamos esa actitud, Señor, sino que siempre podamos mirar con amor y con misericordia a aquellos que tú traes de regreso a casa, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le podemos dar palmas al Señor? Veíamos hace 8 días la condición del hermano mayor, que sin duda a veces se puede reflejar en nosotros cuando vemos que alguien o Dios empieza a levantar a alguien dentro de la iglesia, tal vez alguien que apenas va llegando, pero con un corazón y que esté en ese primer amor, que está enamorado de Dios y que hace tal vez muchas cosas de lo que tal vez también tú y yo hicimos cuando recién conocimos al Señor y estábamos enamorados de Él, y espero que sigamos enamorados y que cada día nos enamoremos más. Amén. Pero sin duda, ¿se acuerda que le hablaba yo hace 8 días y con eso fue con lo que fuimos terminando? Las circunstancias, repita conmigo, las circunstancias, vamos, repita conmigo, las circunstancias que vivimos sacan a la luz el pecado que podamos tener. Sin duda, la eliminación del pecado del hermano menor fue algo que al hermano mayor no le agradó. Pero vemos que las circunstancias que el hermano menor tuvo que vivir muchas circunstancias duras y difíciles para darse cuenta de lo que había hecho, de los errores que había cometido. Y sin duda lo hemos dicho aquí, y muchos nos identificamos con ese hermano o con ese hijo menor. Pero repita conmigo, Dios lo amó precisamente en ese momento cuando él se arrepintió. Mire, yo escuchaba hace unos días algo tremendo. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera? Se lo digo, se lo quiero comentar porque son cosas que a veces están en las redes sociales y debemos tener mucho cuidado. Un pastor estaba enseñando y estaba diciendo que un homosexual puede entrar al reino de los cielos, y poner el ejemplo, es como un alcohólico, aquel pues va a seguir batallando con su alcoholismo, pero va a entrar al reino de los cielos.
Y yo sí nada más quiero puntualizar esto. Claro que cualquier persona, no importando su condición y lo que haya hecho, puede tener el perdón de Dios y alcanzar la misericordia de Dios cuando repita conmigo, cuando esta persona se arrepiente. Y el arrepentimiento significa que ya no practicar de donde Dios te rescató, de donde Dios te sacó. Sí estoy yo de acuerdo que Dios es grande en amor y grande en misericordia y que Él perdona a cualquier persona que le busca de corazón y se arrepiente. ¿Cuántos decimos amén a eso? Porque vemos aquí la condición del hijo menor que malgastó todos sus bienes y él alcanzó la supresión de su pecado, o sea, la eliminación de ese pecado. Porque sin duda Dios aborrece el pecado y aborrece la maldad. ¿Cuántos decimos amén? Y aunque si usted busca en toda la Biblia esto que a veces se dice desde aquí, y yo también lo he comentado, sabemos que Dios aborrece el pecado, pero también sabemos que ama a los pecadores. Pero un versículo que respalde esto no existe en la Biblia, pero sin duda sabemos que es una verdad. ¿Por qué? Mire, acompáñame al Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5, por favor. Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice la palabra: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Sabemos que Dios, y hay muchos versículos que habla de esto, Dios, algo que aborrece demasiado, sin duda, es la maldad, es el pecado, es la iniquidad. Entonces, vamos a empezar a ver, y estamos siendo testigos de cómo la maldad hoy del ser humano se ha venido multiplicando, ¿verdad que sí? Y hemos podido ver incluso en este país cómo está realmente hay una división entre derecha e izquierda. ¿Eres de derecha o eres de izquierda? Ya no hay más, ya no hay centro. ¿Eres derecha o eres de izquierda? Y eso no solo está pasando en México, está pasando en todo el mundo. Y también podemos ver cómo la violencia generalizada en el mundo se ha venido desatando. Y perdóneme que le vuelva a repetir esto. Cuando hablamos hace algunos años atrás, en el 2020 para ser preciso, cuando vino este virus a atacar a la humanidad, vemos, y yo le decía que Dios ponía en mi corazón cuando yo le preguntaba por qué motivo es que muchos pastores, muchos hermanos, muchos siervos de Dios se nos adelantaron y Dios se los llevó en ese tiempo. Algunos atrevieron incluso a juzgar a algunos que seguramente estaban mal delante de Dios y era un juicio de parte de Dios para ellos. No me atrevo yo a decir algo así. Lo único que sí sé es que Dios se llevó a muchos en este tiempo. Y mucha gente también, sin duda, lamentable y tristemente murió sin Cristo. Dios no puede, hermano, condonar ni excusar, repita conmigo, el pecado más pequeño. O sea, no podemos decir, es que yo peco poquito. Porque el pecado que cometió el hijo menor, lo hablábamos hace 8 días, pues sin duda tal vez fue más escandaloso, porque gastó todos sus bienes en mujeres, en muchas cosas que a Dios le desagradaban. Pero aún el pecado del hermano mayor no es menor a esto. Y pareciera que el hermano mayor, pues ahí vemos que ahí dice, ¿verdad?, que todo el tiempo estuvo con el padre.
¿Verdad que él mismo lo dijo? Yo he estado todo este tiempo contigo y no me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Pero esa circunstancia que vivió sacó a la luz lo que había verdaderamente en el corazón de él. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos enfrentado y hemos estado expuesto a alguna circunstancia y eso ha sacado a la luz lo que hay en tu corazón? Y tal vez tú pensabas que no estabas tan mal. Y a veces creemos que es un pecado muy pequeñito. Yo creo que Dios lo va a pasar por alto. No, hermano. Pecado es pecado delante de Dios. Y el pecado, sea del tamaño que sea, nos separa de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo crecemos en nuestra vida espiritual, nuestra sensibilidad hacia el pecado se incrementa. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es la reacción de tu vida hacia el pecado? ¿Eres insensible? O sea, ¿te da lo mismo? O tal vez te despreocupas porque dices, no. Porque a veces podemos tomar esa actitud si estamos aquí. Porque mire, a medida que Dios nos va haciendo conscientes del pecado, debemos de tomar una actitud de intolerancia hacia este. Y repita conmigo, y una disposición a cambiar. O sea, cuando Dios, así como vemos que sacó a la luz el pecado del hijo menor cuando estaba lejos, cuando había malgastado todo, esas circunstancias en el hijo menor, sacó a la luz lo que había en él, sacó a la luz los errores que cometió, pero él tuvo una actitud de arrepentimiento y de buscar a Dios otra vez y de regresar a la casa de su padre. En cambio, la actitud del hijo mayor, las circunstancias, porque en lugar de que él también se gozara de saber que su hermano había regresado, al contrario, él se molestó y él no quiso entrar a gozarse junto con su padre y su hermano. Debemos de ser más tolerantes hacia las personas, aun aquellas que piensan diferente a nosotros, pero menos tolerantes al pecado. Tienes que ser tolerante con las personas, no con el pecado, con las personas, porque también fueron hechos a imagen de Dios, sea quien sea. No importa el país, ni la cultura, ni lo que haga. Cada persona, cada ser humano fue hecho a la imagen de Dios. No podemos tolerar el pecado, pero sí tolerar más a las personas. Eso es lo que tenemos nosotros. Esa es la actitud que como hijos de Dios debemos de tomar. Amén. Y repita conmigo, y sobre todo a nuestros propios pecados. Mire, Pablo, usted sabe quién era Pablo. Fue el que más epístolas o libros del Nuevo Testamento escribió. Él mismo enseñaba y mostraba sus credenciales y decía, yo soy fariseo de fariseos, ¿verdad? Instruido por Gamaliel. O sea, era un hombre que conocía perfectamente la ley de Dios. Era un hombre, conoce usted el proceso, ahí en rumbo a Damasco, tiene un encuentro glorioso con nuestro amado Señor Jesús y le muestra que Él era el camino, la verdad y la vida. Pero este hombre del cual estoy hablando tenía una lucha tremenda en su cuerpo, en su alma, en su espíritu.
Acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo del 18 en adelante, pero no voy a leerlos todos, pero me gustaría que usted lo lea en casa. Dice Pablo: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿En nuestra carne qué? ¿En nuestra carne qué? Porque el querer estar presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo. O sea, Pablo, era una lucha que él tenía consigo mismo, porque él deseaba hacer algo bien, pero dice que no podía hacer el bien que él deseaba, sino que el mal que no quería, eso practicó. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado. Pablo, le estoy hablando del apóstol Pablo, que nos podemos esperar nosotros, que estamos aquí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. O sea, la ley, la palabra de Dios, le decía, es un espejo que nos revela quiénes somos en realidad nosotros. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y aquí Pablo dice: porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios. O sea, uno se deleita con la palabra, se deleita con el mensaje de Dios. Pero dice: pero veo otra ley. O sea, aquí Pablo nos está enseñando que hay otra ley, la ley de los miembros en mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Hasta ahí le dejamos, podemos seguir, pero es una lucha que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes. El hermano mayor, tal vez uno nunca hubiera pensado que había un volcán dentro de su interior y que ardía dentro de él. ¿Por qué? Porque pensamos, cuando vemos que el hermano mayor estaba siempre con el padre, siempre estuvo ahí, él mismo lo decía ahí en lo que leímos en la parábola, que siempre obedeció a todo lo que el padre le decía. Pero dentro de él había un volcán a punto de explotar. Muchos de los que estamos aquí tal vez nos podemos autoengañar creyendo, porque hemos tenido muchas victorias espirituales, pero sabe, tal vez no te has enfrentado a unas verdaderas circunstancias donde te vayas a ver confrontado con tu verdadero yo. Por eso lo hemos dicho, en los momentos de prueba, en esos momentos de adversidad de nuestra vida, va a aflorar lo mejor o lo peor de nosotros. Yo solo quiero que recuerdes esto por un momento. ¿Qué ha pasado contigo cuando te has encontrado bajo una presión excesiva? Cuando estás en medio de una prueba que sientes que no la vas a soportar. Yo quiero que reflexiones hoy, ¿qué ha salido de tu corazón? ¿Lo mejor o lo peor de nosotros? ¿Sí sigue aquí? ¿Y por qué no contesta? ¿Qué ha salido de su corazón? Tal vez puedes pasar semanas,
meses, que te mantengas en una tranquilidad, en una paz, y tal vez sin ceder a ninguna tentación. Y tal vez tú mismo te ves al espejo y puedes decir: wow, vamos progresando, vamos bien. Pero sabes, estás enfrentado a cosas tal vez muy pequeñas. Pero ¿qué pasa cuando tu fe se pone a prueba? ¿Qué pasa cuando tu fidelidad se pone a prueba? Tal vez podemos tener la actitud que el hermano mayor. Hablábamos de los celos, de la envidia, ¿verdad? Hace 8 días. Todo eso puede brotar, pero sabe, yo se lo dije también. Si brota, gloria a Dios, qué bueno. Porque significa que Dios te lo está mostrando. Porque tienes que cambiarlo. Porque Dios quiere que cambies esa parte. O sea, no es para, ya viste, siempre sigues igual. No. Qué bueno que sale. Qué bueno que Dios nos lo muestra. Eso habla de que Dios todavía seguimos siendo importantes para Él. Y Él desea que tú cambies. Él desea que tú sigas progresando justamente cuando te encuentras ahí, el momento, ante una circunstancia que tal vez tú pareciera que no pasa nada, pero en realidad sí está pasando algo. Y esto tal vez, se lo decía hace un momento, se debe a que tal vez lo que estamos viviendo es algo sencillo hoy. Yo le decía hace unos días a una personita: yo solo necesito que estés tranquila, que no te preocupes y que confíes más en Dios. Porque la verdad es que a veces, hermano, a veces podemos sentir que el agua nos llega hasta el cuello y pareciera que no encontramos por dónde. Y de repente, no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa seguido. Empiezo a sentir una carga. Pero cuando hablo de esta carga, no es que sea una carga que dices: me molesta. No, es una carga que Dios pone para que tú puedas tender la mano a quien lo necesita. ¿Sí me explico? Yo sé, mire, por ejemplo, mi esposo de mi hermana Vicenta, que ni se congrega con nosotros. Seguramente la hermana le platicó que íbamos a salir, y su esposo mandó una ofrenda de amor. No voy a decir cantidades porque no acostumbro a decirlo, pero todo lo que sume siempre será de bendición. Pero ¿qué hizo Dios en el corazón de ese hombre? Puso una carga en su corazón de decirle: tiende la mano. Así como en algunos hermanos, para poder traer algo para los matrimonios allá, para los regalos que se dieron. Y como siempre, los que me acompañaron saben, todo se quedó ahí. Aún los que sobraron, pastor, tú sabrás cómo los administras. Amén. Porque mire, ¿qué pasa cuando una persona tiene un sueldo elevado y gana bien? Pues tal vez económicamente pues está tranquilo, no siente preocupación por lo que pueda presentarse, porque hay solvencia económica. Entonces para él cualquier situación que se presente, un imprevisto, pues sin ningún problema lo puede solucionar. ¿Está de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tal vez no tienes ingresos o tus ingresos son mínimos y te sientes súper limitado? Y luego pareciera, mira, hasta da risa, pero
Se enferma uno, se enferma el otro, se descompone la lavadora, se descompone, se acaba el gas, no hay agua. Y uno dice, pues ya nada más falta que venga un perrito y... ¿Sabes? Se lo estoy diciendo porque también yo ya lo hemos vivido. Tal vez acordará a mi esposa, nada más de repente, el coche, la lavadora, el gas no digo porque pues ya es natural. Antes sí me llegó a tocar un domingo en diciembre que veníamos a un servicio, se acabó el gas y el pastor, como es el último en bañarse, le tocó agüita fría y desperté porque desperté. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a esas circunstancias? ¿Sabe qué pasa cuando nos sentimos que todo está bien? ¿Sabe qué es lo más peligroso? Dígale que tiene a un lado. ¿Sabes qué es lo más peligroso? Que dejamos de buscar a Dios. ¿Sí escuchó? Dejamos de buscar a Dios. Porque cuando sentimos el agua hasta acá, es cuando volteamos al cielo y clamamos y le decimos, Señor, ayúdanos para que esto pueda salir. Yo creo que la enseñanza es esa, amada iglesia. Que en toda circunstancia nuestra primera opción siempre tiene que ser buscar a Dios. Pero a veces pareciera que es la última opción. Ya fuiste al doctor, ya fuiste aquí, ya fuiste allá. Y después te acuerdas, ay, pastor, ¿puede orar por mí? ¿No cree que debería ser la primera opción? Pastor, fíjese, me siento mal, ¿puede orar por mí? Aunque voy a ir al médico, ok. Bueno, aquí llegó una hermana el domingo, llegó así. No sé si la vio cómo llegó. ¿Sí la vieron cómo llegó? Con sus pequeñitos y llegó así. Ya cuando se iba, le digo, ¿qué pasó, hija? No, es que llevo prisa, pero así vas a llegar mañana. ¿Qué pasó? Ya me platicó. Dice, no sé, pastor, simplemente amanecí así. Siéntate. Oramos por ella y se fue caminando normal. Por eso nuestra primera opción siempre tiene que ser el Señor. Pero a veces, hermano, sin darnos cuenta, caemos en un legalismo o en un religiosismo y en pensamientos de juicio. Y creemos o llegamos a pensar como el hijo mayor o como el hermano mayor, porque él estaba con el padre, a él no le faltaba nada y todo lo que era del padre era de él. Pero empezó a juzgar a su hermano. ¿Qué dice Lucas 15:19? Ya lo leímos, pero si me ayudas a ponerlo otra vez, por favor. ¿Cómo empezó a juzgar y a criticar a su hermano? Perdón, hija, 29. Pero respondiendo él, o sea, el hermano mayor, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero juzgó a su hermano. Juzgó a su hermano porque le dijo al padre cómo era posible que él había hecho eso.
dice el 30, ¿verdad? Pero cuando vino este hijo tuyo, o sea, vea cómo se refirió, ya ni siquiera le dijo que era hermano, que ha consumido todos tus bienes con ramera, mataste el becerro más engordado. Porque caemos en un religiosismo, en un legalismo, en lugar de mostrar misericordia. Por favor, iglesia, comprenda algo hoy. Con la vara que tú midas, un día seremos medidos. Y no sé cómo desea usted ser medido, pero la verdad yo he decidido ser medido con misericordia. Por eso algo que hemos enseñado aquí es: no somos jueces de nadie. Si Dios permite que tú veas algo mal, aún en tu pastor, en tu líder, ora por él. Ora por él. No lo juzgues, no lo señales. No vaya a ser que en una de esas tú vayas a encontrarte en una posición similar. Y es más hermoso ver que alguien te tienda la mano y que te ayude a que te estén juzgando y criticando. Yo le decía a unos hermanos de una persona: ahorita ella no necesita que la estés juzgando ni señalando por las decisiones que ha tomado. Lo que ella necesita ahora es tu apoyo, y que ores por ella. Ok, no la quieres apoyar, también se vale, pero no la juzgues. Mejor ora por ella. Y si puedes ayudar, ayuda. Y si no, como por ahí dice un dicho, poco ayuda. Mejor hasta un ladito. Pero a veces caemos en ese legalismo, en ese religiosismo. Es algo que tenemos que arrancar. Y esos pensamientos de juicio. Y a veces llegamos a decir: es que no hay nada malo en mí. Y sabes, eso Dios lo escucha. Porque este joven dijo: yo te he obedecido en todo, ¿verdad? Y eso lo escuchó Dios. ¿Y sabe qué pasó con los ángeles? Se sintieron avergonzados de escuchar a este joven. Y estoy parafraseando esto sin duda, porque ¿qué dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8? Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si yo soy pecador, ¿cómo puedo juzgar a otro? Si hay pecado en mí, ¿cómo puedo señalar a alguien más? Por eso Jesús lo volvió a enseñar. Ya deja de mirar la paja en el ojo ajeno y mejor mira la viga que está en el tuyo. Y cuando puedas retirar esa viga del tuyo, entonces podrás ayudar a quitar la paja en el ojo ajeno. En otras palabras, más simples, deja de emitir juicios sobre las personas, deja de juzgar y deja de señalar. Primero empieza a ver cuáles son tus problemas espirituales que tú tienes. Y trata de entregarle eso a Dios. Porque cuando Juan estaba diciendo esto, él se estaba enfrentando a muchos falsos maestros que no solo negaban que el pecado quebraba la relación con Dios. Escucha, ellos negaban que el pecado no rompía la relación con Dios. Ellos decían eso. Ponle el versículo 6, por favor, de esta misma hija. Si
Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo no puedo tener una comunión con Dios si yo estoy practicando el pecado. No puedo decir que tengo una comunión con Dios. Pero esos falsos maestros enseñaban que sí podías tener una relación con Dios, aunque tú fueras pecador. Y decían ellos que ellos tenían una naturaleza no pecaminosa, pero ya lo vimos lo que dice el versículo 8, ¿verdad? Que todos, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ellos también enseñaban que sin importar lo que hicieran, no cometían pecado. Pero ¿qué dice el versículo 10, hija? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, o a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces vemos que esto es una mentira que pasa por alto a una verdad fundamental. Todos somos pecadores por naturaleza y por obra. Pablo, ya veíamos hace un ratito a Pablo, el problema que él tenía, él sabía que su espíritu anhelaba hacer lo que a Dios le agradaba, pero su carne terminaba haciendo cosas que sabía que no eran correctas. Entonces, hermano, este es el peor engaño de nosotros mismos. Es una mentira evidente, porque negaron tomar en serio el pecado. Hoy es lo que está pasando hoy en muchos lugares, en muchas congregaciones. No estamos tomando en serio el pecado. Este tipo de personas de las cuales hablaba Juan en ese tiempo, pero también aplicaría para hoy. Hay gente que quiere que se le considere cristiano, pero no veían la necesidad de confesar sus pecados ni de arrepentirse. Mire hoy lo que está pasando. Me sorprendió mucho ver que en Guatemala se cerró un bar para hacerlo iglesia. Y uno puede decir gloria a Dios, como dijo la hermana. Pero ¿qué sabe cómo se llama? Bar iglesia. Escucha esto, aunque no lo crea, mientras están alabando a Dios, y lo pongo así, unos están con su copa en la mano y ahí alabando a Dios. Hoy hay iglesias que parecen discotecas y se han introducido muchas cosas del mundo a la iglesia. Y eso está pasando en nuestro tiempo. Iglesias de homosexuales que dicen ser cristianas, aún en México y en otros países. Y lo tengo que decir como es. Las personas que hacen este tipo de prácticas no les interesa la sangre de Jesús derramada en la cruz, porque ellos piensan que ya no la necesitan. Muchos dicen, le decía en la pequeña introducción, donde un pastor aseguraba que un homosexual sí podía entrar al reino de los cielos, cuando la Biblia es clara
en Corintios, acaso lo que Pablo enseña. Pero si alguien que practica esas cosas se arrepiente de corazón, sin duda Dios lo perdona y tendrá un lugar ahí. Pero necesita haber arrepentimiento. ¿Sí? Necesitamos arrepentirnos y ser limpiados con la sangre de Cristo. En esta vida, dígale al que tiene a un lado, en esta vida, ningún creyente está libre de pecar. Por tanto, no puedes bajar la guardia. Tienes que estar atento. Y le decía a algunas personas, cuando veas eso, mejor huye, corre. Si crees que no estás listo para enfrentar alguna circunstancia, corre mejor. Tal vez Dios en este tiempo está permitiéndote atravesar un periodo en que tal vez el pecado no se está mostrando. Y tal vez te sientes bien porque sabes que tal vez no hay pecado en ti. Pero no olvides que un día el Padre de la Gloria tuvo una conversación con Satanás, que el Señor le reprenda. En Job capítulo 1 versículo 8. Y le dijo, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿Sí recuerda? ¿Lo podemos poner, hija, por favor? Job 1:8. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características, ¿verdad?, que tenía Job. Pero repita conmigo, pero no conocía a Dios. Si estamos aquí. Entonces el Señor está diciendo hoy, ¿qué tal mi sierva Ana? ¿Qué tal mi sierva Alicia? ¿Qué te parece mi siervo Julián? Mi sierva Vicenta, mi sierva Eusebia, ¿qué tal mi siervo Arturo, Emilio? ¿Qué tal mi sierva Anaí? ¿O qué tal mi sierva Miriam? Porque podría pasar. ¿Y qué tal si de repente Dios quisiera decir, yo quiero hacer una obra de gracia en tu vida? Oh, yo diría amén. ¿Qué tal si Dios desea hacer mostrar una gracia en tu vida? Una obra de gracia en tu corazón. Pero sabes, tal vez no te has dado cuenta de lo que hay en tu corazón. Y dígale que tiene a un lado, y necesitas saberlo. Porque sabes, debemos de darnos cuenta del alcance de la gracia que hemos tenido hasta hoy. No hemos a veces alcanzado a dimensionar la gracia que Dios nos ha dado. Y a veces tan es así que a veces ni siquiera la valoramos. El simple hecho de saber que Dios nos ha perdonado. Y con este puntito voy a terminar aquí. La afloración del pecado.
el hermano mayor se negó a entrar a disfrutar con su padre y su hermano y los demás invitados. Y su padre salió a suplicarle que por favor entrara, pero él rechazó toda invitación. Y sin duda vemos que la respuesta del padre contrasta completamente con la respuesta del hijo. ¿Sabe por qué? Porque el padre perdonó porque estaba lleno de amor. Significa entonces que el hermano mayor no tenía amor en su corazón a pesar de que estaba ahí junto al padre. A veces eso pasa aquí en la iglesia. Se nos olvida mostrar amor con aquellos que llegan. Y sabe, Dios ha hablado a mi corazón y Dios va a traer de regreso a mucha gente. Pero tenemos que estar preparados para recibir a los que son hijos, para no juzgarlos, no señalarlos, sino al contrario, que nos deleitemos porque Dios nos ha traído de regreso. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé, pero sé que va a pasar. Los que son hijos han de regresar a casa. Porque vemos que el hijo negó perdonar por su derecho ante la injusticia de todo lo ocurrido. O sea, el hijo mayor negó perdonar. Pero pregunta, ¿qué le hizo el hijo menor? ¿Qué daño le hizo? ¿Cuál fue su problema? Mire, voy a decir algo que a lo mejor se pueda, espero que nadie se ofenda. Y si no, perdóneme, no es la intención, pero se lo tengo que decir. Vamos a pensar por un momento que yo traigo dinero aquí en mi cartera ahorita y que yo decido dárselo a la hermana Eusebia. Tal vez alguien más se molestaría. ¿Y por qué se lo da a ella? Si yo tengo más tiempo y yo también necesito. Sí, pero si Dios puso en mi corazón dárselo a ella, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te molestarías? ¿Por qué te incomodarías? Oh, creo que no, yo diría amén. Es que así funciona, hermano, perdóneme. Dios da a quien quiere y como quiere y cuando Él quiere. Y cuando eso pase, yo me tendré que gozar de corazón porque sabré que un día me va a tocar a mí también. Es como cuando al que era mi pastor un día llegó y llegó con un Audi. Y sabe, yo me gocé en mi corazón. Y gloria a Dios. Porque tal vez algún día me podrá tocar a mí también. Aunque yo no anhelo un coche así, le soy honesto. Pero si Dios me lo quiere dar, amén. Porque si me lo da, pues también me va a dar el recurso para mantenerlo. Porque yo podría ahorrar y comprarme hoy un mejor coche, una mejor camioneta. Sí, lo puedo hacer. El problema no es que lo tengas. El problema es mantenerlo. Es como le daba el ejemplo, ¿verdad? Tristemente, muchos presumen su iPhone, el de última generación, y resulta que nada más dice que tiene contacto con gente que tiene el puro iPhone igual. Y le dice, bueno, ¿y por qué no les llamas? Es que no tengo crédito. Entonces, perdón. Si estamos aquí. El Padre perdonó porque estaba lleno de amor. El Padre nos perdona porque Él es amor.
El hijo se negó a perdonar. Con ese resentimiento solo logró perderse el amor del padre, como en su momento el hermano menor lo perdió cuando él decidió alejarse. Dios siempre nos ama, pero a veces tú y yo podemos perder ese amor porque hemos tomado la decisión de alejarnos. El hermano mayor, por resentimiento, perdió el amor del padre. ¿Qué brotó de su corazón entonces? Aparentemente estaba con el padre y todo estaba bien, aparentemente, pero tuvo que venir el hijo menor para que brotara de su corazón el rencor y el resentimiento que había en su corazón en contra de su hermano. Y perdóneme, tampoco tendría que haber motivo por lo que él malgastó, porque al final eso le correspondía a él de parte del padre. En otras palabras, hermano, no nos podemos molestar con alguien que es bendecido en la iglesia sin importar el tiempo que tenga de estar aquí, sino todo lo contrario, nos tendríamos que gozar en nuestro corazón por ver que ha sido bendecido. Porque cuando tú y yo lo hacemos con esa actitud y con un corazón correcto, te aseguro que tu bendición está más cerca de lo que te puedas imaginar. Tiene frío hoy, ¿verdad? ¿Por qué no le ha aplaudido al Señor? Entonces, amado, si usted se niega a perdonar, se perderá la maravillosa oportunidad de experimentar el gozo y la comunión con otros. Haga que su gozo crezca. Perdone a alguien o a cualquiera que le haya herido, a cualquiera que te haya lastimado, a cualquiera que te haya menospreciado. Perdónale, porque si no lo haces, te estás perdiendo del gozo. ¿De qué se perdió el hermano mayor? Si todos había música, se estaban gozando porque el hijo del padre había regresado. Su resentimiento, su falta de perdón, se aisló y no entró a deleitarse, aunque el padre le rogó. Qué tremendo, ¿verdad? Así que perdonemos en esta noche, porque el pecado ya estaba en el corazón del hermano mayor. Solo necesitaba de una circunstancia para que aflorara. Por eso ahora comprende por qué es importante no juzgar, no señalar a nadie. Porque un día puede presentarse una circunstancia en tu vida y va a aflorar el pecado que está en ti. Y hasta aquí le dejamos hoy. Así que hoy perdone. No se resienta con Dios ni con su hermano. Solo perdone. A veces nos duele en el corazón ver que otros no valoran lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso duele en el corazón, y más cuando es nuestra familia. Que tal vez le insistimos y le decimos, pero no quieren. Y eso duele en el corazón. Pero sabe una cosa, todos tenemos un tiempo. Y si Dios te trajo hoy, porque Dios quiere que cambies tú hoy. A partir de hoy, que tú sigas cambiando. Y lo demás déjaselo a Dios. Yo le decía a un pequeñito hace rato: mira, hijo, ora por tu papá. Ponlo en las manos de Dios.
y Dios va a transformar su corazón. Pero hoy perdónalo. Sin querer, si te ha hecho daño, perdónalo. Y ora por él. Y tú estarás bien. Solo hoy tenemos que perdonar a quien te haya herido, a quien te haya lastimado. Y le decía, y se ha sentido celos, envidia. Amén, entrégueselo a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Amado Dios,